Este que ven acá soy yo cuando tengo entre 6 o 7 años y lo que más recuerdo de este momento de mi infancia es que no podía dejar de dibujar. Dibujaba en los cuadernos del colegio, dibujaba en las servilletas, dibujaba en las paredes, dibujaba básicamente en cualquier tipo de superficie que yo pudiese intervenir. Y obviamente, como todo niño, no pensaba y no sabía si lo que hacía era arte, tampoco me importaba, tampoco me lo preguntaba. Lo único que sabía es que yo tenía una pulsión, un deseo, una necesidad de poder materializar todo lo que mi imaginación justamente imaginaba. Y por suerte ese deseo y esa pulsión me acompañó hasta mi adolescencia, donde seguí dibujando, seguí pintando, seguí interviniendo, rompiendo, explorando, seguí provocando, seguí filmando y seguí editando. Básicamente seguí explorando todos los caminos del hacer, pero ahora sí, un poco más grande, me empecé a hacer esa pregunta que me hacía en mi infancia que no tenía respuesta y empecé a dudar si esto que yo hacía era arte. Y básicamente por dos razones. La primera porque no había tenido ningún tipo de formación académica, ni en el colegio ni después de egresar. Y la segunda porque sentí una desconexión entre lo que mi cabeza imaginaba, quería crear y soñaba hacer con lo que mi mano podía realizar, ¿no? Sentía que esa línea, no tenía la habilidad suficiente, por lo menos lo que yo consideraba, para poder plasmar lo que me imaginaba. Y esto se daba fundamentalmente porque yo admiraba artistas como Rembrandt, como estos genios, y veía en su arte que su imaginación la plasmaban con su habilidad, y para mí eso era ser artista. Yo ya a esa edad no podía dibujar como soñaba dibujar, ¿no? Seguía dibujando como podía. Y lo que empecé a hacer un poco es empezar a hacer trampa, o por lo menos así lo observaba yo. No sabía dibujar, no sabía pintar con óleo, no sabía pintar con acrílico, entonces mis cuadros los pintaba con fibrones, les pegaba papeles encima, escaneaba mis dibujos, componía en Photoshop, lo imprimía en lienzo y de esa manera hacía una obra que filmaba, prendía a fuego para construir otra obra, obras que muchas veces había que romper, o obras que terminaba interviniendo en la fachada de un museo de Buenos Aires muy popular. Y en realidad lo que estaba haciendo, por un lado, era provocar, llamar la atención, pero por otro lado, estaba intentando tapar esta incapacidad que yo consideraba del ser artista, de que no tenía la habilidad para resolver, ¿no? Entonces, lo que me empecé a dar cuenta es que la historia del arte tiene algo, como todo lo que cuando empezamos a profundizar y a interiorizarnos, es que no estaba haciendo trampa del todo. Y por suerte la historia del arte me lo empezó a demostrar. Y para eso trajo 3 ejemplos que les quiero compartir. El primero es el del color azul. No sé si sabían, pero el color azul era un color muy prohibido durante siglos en el mundo de la pintura. Estaba solamente usado para obras religiosas o obras que encargaban reyes o mecenas que podían financiarlo. Esto se daba principalmente porque para extraer el pigmento azul había que utilizar una piedra que era carísima, que es el lapislázuli, y obviamente eso era para muy pocos. Por suerte, en un momento de la historia, aparecieron los pigmentos sintéticos, que son estos pomitos, hoy en día, ¿no? Los que podemos ir a buscar a la librería, que ya sabemos que compramos el color que queremos, lo mezclamos y podemos pintar. Y en el momento que aparecieron estos pigmentos sintéticos, a los artistas de esa época les cambió la vida en 2 situaciones fundamentales. La primera, que pudieron salir del taller. O sea, al tener los pigmentos ya armados, pudieron agarrar su bastidor, sus caballetes, su maletín con pigmentos y pinceles y salir a la calle, salir a pintar en las ciudades, poder expandir su mente y su mirada. Pero la segunda y más importante es que pudieron democratizar el color, ¿no? Se democratizó y todos los artistas pudieron hacerse dueños de los colores que querían utilizar para pintar lo que necesitaban. Y así nació, por ejemplo, el impresionismo. Y así tenemos un artista como Van Gogh, que obviamente no era un artista que tuviera rentabilidad como para poder darse los lujos de pintar con colores, pero sí podía darnos y regalarnos este tipo de obras. Y esto, por más simple que parezca, fue una transformación tecnológica que impactó. Y no fue la única en el mundo del arte. Si nos remontamos también a cuando apareció la cámara de fotos, se pensó que el mundo de los pintores y de la pintura iba a desaparecer. Porque en ese momento los pintores lo que estaban dedicados y obligados a hacer era retratar la realidad. Se les daba como encargo retratar reyes, generar retratos de vírgenes o deidades, o retratar momentos históricos para guardar para la posteridad. Y obviamente cuando apareció la cámara de fotos, lo primero que sucedió fue, esto viene a resolver esto, justamente en menor cantidad de tiempo. Y por suerte, todo lo contrario, los artistas se pudieron sacar esa obligación de tener que pintar la realidad y empezaron a poder explorar y empezaron a poder crear con su propia visión. Y así nacieron los expresionistas, los surrealistas, la abstracción
y todas las nuevas vanguardias que nos siguen hasta el día de hoy. Y para terminar, como último ejemplo, nos vamos a ir a la música, porque obviamente cuando hay un avance tecnológico impacta en todas las áreas, y eso que ven atrás es el primer sintetizador, ¿no? Que parece un objeto mucho más salido de un laboratorio científico que de un conservatorio, y por eso se desprestigió en su momento, y por eso se dijo que no iba a poder reproducir la sensibilidad que tenía la música, que no iba a tener alma, se lo trató de frío, de metálico y de un montón de cosas, pero por suerte de vuelta nos volvimos a equivocar, y gracias a un sintetizador apareció una banda como Kraftwerk, apareció Moroder, apareció Daft Punk y apareció la música electrónica y muchos sonidos y emociones que transmite ese tipo de música y sobre todo artistas que no tenían voz justamente para poder desarrollar y materializar sus ideas, empezaron a poder hacerlo. Y lo que me di cuenta acá, básicamente, es que la tecnología no reemplaza al artista, ¿no? Al revés, le da nuevas habilidades, lo expande, lo ayuda a cambiar su caja de herramientas y sobre todo a cambiar de forma la obra y sobre todo poder materializar lo que sueña. Y antes de continuar, quiero que veamos un video. ¿Por qué les traje este video? Porque justamente esta obra la pude realizar con la última revolución tecnológica que estamos viviendo y en la que nadie es ajeno, que es la inteligencia artificial. Y me gusta pararme siempre cuando puedo hablar de inteligencia artificial para, sobre todo, darles mi experiencia y contarles que no estamos frente a una nueva herramienta o algo que viene a suplir esta incapacidad técnica o inhabilidad que tenemos para poder hacer algo, sino es una nueva forma de construir y contar y crear. ¿Por qué? Porque de golpe es mucho más importante la cabeza del artista que la mano hoy en día, ¿no? O sea, es mucho más importante lo que tenemos para decir, lo que nos gusta, lo que queremos plasmar, que esa incapacidad que yo sentía cuando les decía que era un impostor y que sentía que fingía por no tener la habilidad técnica de realizarlo. Hoy me encuentro con una herramienta, o mejor dicho, con una tecnología que lo que me permite es explorar, no tener límites, tener una creatividad infinita, que me permite poder plasmar imágenes como les estoy mostrando ahora y que sobre todo, y que me parece lo más interesante, es que por primera vez en la historia, en mi vida sobre todo, pude tener la capacidad de plasmar todo lo que me imaginaba con un nivel de exactitud y precisión increíble, ¿no? Y que todo esto, como están viendo en estas imágenes, me ayuda a como sacarle fotocopias a mi cabeza y poder imprimir directamente sin tener límites, sin tener imposibilidades y sin tener ese miedo que tenía a no poder realizar lo que yo soñaba. Y sobre todas las cosas, pasando un poco todas estas imágenes, lo primero que les quiero transmitir, y los quiero invitar a todos, es que yo hoy por primera vez en mi vida puedo sentir que soy artista, porque achiqué esta brecha entre lo que sueño hacer y lo que puedo realizar, ¿no? Y estoy seguro, y acá los invito a todos, estoy seguro que entre todos los que me están escuchando hay un montón de artistas, hay un montón de personas que tienen ideas, que tienen sensibilidad, que tienen emociones, que tienen proyectos para hacer y que muchas veces por pararnos en el cómo, por este maldito miedo del canon y de validarnos, por creer que tenemos que ser un artista por realizarlo de cierta manera o por vernos frustrados porque lo que imaginamos no tenemos las habilidades técnicas para realizarlos, los invito a replantearse todo porque estamos de vuelta frente a una herramienta que democratizó el hacer y que nos para en el para qué, en el qué tenemos que contar, en el qué queremos hacer, en el para qué vamos a construir. Así que, para ir cerrando,
les digo que justamente, como me pasó a mí, tal vez no seas un impostor, tal vez seas exactamente lo que este tiempo necesita. Muchas gracias.